Aquí con ustedes el pastor Carlos Blandón, compartiendo el pensamiento del día. Que el Señor Dios Todopoderoso te esté bendiciendo de una manera muy especial en lo que a esta hora estés realizando. Estoy compartiendo la serie La autoridad del creyente. Todos nosotros los que seguimos a Jesús tenemos la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Dice en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí en esta historia nos dice que Jesús pronunció unas palabras: pasemos al otro lado. ¿Qué había en esas palabras? Había poder y autoridad. Esta era la consigna, que ellos debían pasar al otro lado. Jesús no tomó el mando de la barca, él simplemente dio una orden. Él les dijo: pasemos al otro lado. Él se dirigió a dormir allí en la parte trasera. Él estuvo allí descansando porque ya había dado una orden. ¿Qué tenían que hacer sus discípulos? Debían someterse, sujetarse a esa autoridad y simplemente hacer lo que Jesús les había mandado, pasar al otro lado. Pero ¿qué pasó en ese transcurso de tiempo mientras Jesús dormía? Dice que llegó una tormenta y ellos se llenaron de miedo, de tal manera que ellos pensaban que el bote se iba a hundir. Pero ahí donde cabe la pregunta: ¿y en dónde estaba la autoridad que el Señor les había dado? Pasemos al otro lado. Jesús lo había dicho, pero parece que a ellos ya se les había olvidado la orden de Jesús. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. El Señor nos da una palabra, porque su palabra es poder, su palabra es autoridad. El Señor nos dice promesas que Él tiene para cumplir en nosotros, pero en el momento de la adversidad, de la batalla, de la lucha, de la situación adversa, entonces es donde viene la queja, viene el desánimo, viene el temor y viene que muchas veces hasta dudemos de lo que el Señor nos ha dicho. Esto es precisamente lo que le pasó a los discípulos. ¿Y qué tocó hacer al Señor? Dice que Él, al verlos así, les dice: bueno, ¿y por qué están así amedrentados? ¿Acaso es que ustedes no tienen fe? Y dice que el Señor ordenó a esos vientos que se aquietaran y se hizo grande bonanza. Nosotros debemos usar ese lugar de autoridad en el que el Señor nos ha colocado. Debemos recordar que Dios nos ha dado promesas, su palabra es autoridad sobre nosotros. Y cuando vengan esos tiempos difíciles, debemos levantarnos en fe, no perder como el estribo de nuestra vida y dejarnos llevar por las circunstancias, sino mantener esa visión, mantenernos firmes ahí, muy asegurados en el Señor, sabiendo que Él cumplirá todo lo que Él nos ha dicho. Y dice que ellos, ya cuando Jesús operó el poder de ordenarle allí a esa tempestad que se aquietara, fue como pudieron pasar al otro lado. Y si miramos en las escrituras, dice que
En ese lugar había una región de Gadarenos donde había una persona endemoniada y el poder de Dios se manifestó de tal manera que muchos de esa región conocieron al Señor. No permitamos que el enemigo nos haga desistir de los planes y propósitos de Dios para nosotros. Avancemos. Hoy les mando el mensaje de Dios. Pasemos al otro lado. Que el Señor te siga bendiciendo poderosamente en lo que resta de este día. Síguenos a través de Facebook como @Cruzada Cristiana Van, Instagram @Cruzada Cristiana y YouTube como Iglesia Vida Abundante Cruzada Cristiana.